Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bendiciones. T.S. Eliot, uno de los más grandes poetas del siglo XX, escribe al final del coro inicial de su obra teatral La Roca: el infinito ciclo de las ideas y de los actos, infinita invención, experimento infinito, trae conocimiento de la movilidad, pero no de la quietud, conocimiento del habla, pero no del silencio, conocimiento de las palabras e ignorancia de la palabra. Todo nuestro conocimiento nos acerca a nuestra ignorancia. Toda nuestra ignorancia nos acerca a la muerte. Pero la cercanía de la muerte no nos acerca a Dios. ¿Dónde está la vida que hemos perdido en vivir? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? Los ciclos celestiales en 20 siglos nos apartan de Dios y nos aproximan al polvo. Hemos reducido la sabiduría divina y nuestra experiencia a conocimiento, y a información, a datos. Y aún, como dice el documental El dilema de las redes sociales, que les recomiendo, hemos pasado de la era de la información a la de la desinformación. La reducción de todas nuestras realidades humanas a datos, a inmensas cantidades de datos, el llamado Big Data, nos deshumaniza, queriendo volvernos títeres de algoritmos que quieren hacernos más y más esclavos del consumo, con base en lo que compramos, lo que buscamos y cómo interactuamos en las redes. El verdadero conocimiento no es solo acumulación de información, o el saber mucho acerca de algo de alguien, estar lleno de datos. Hay una historia que hicieron un concurso de declamación en una iglesia y hubo dos finalistas, un orador profesional y un pastor. El orador profesional usó todas las técnicas de la mejor entonación, el mejor dramatismo, y todo el mundo lo aplaudió al final de haber declamado el Salmo 23, todos, ¡guau! Este sí debe ser el mejor declamador. Y luego pasó el pastor. El pastor era un hombre muy sencillo, muy ignorante, puede decirse solo conocía la Biblia, y él habló el Salmo 23, contó el Salmo 23 en sus propias palabras. Al final nadie aplaudió, pero todos estaban llorando. El que ganó el concurso fue el pastor, y el jurado que le dio el premio dijo: el orador profesional sabe todas las técnicas de entonación, sabe de memoria el poema, lo dramatiza de la mejor manera, pero el pastor conoce a su propio pastor. Él conoce al pastor de las almas. Ese es el conocimiento del que habla la Biblia, el que quiere que tengamos de Dios. En Génesis 4.1, la Biblia en la traducción Reina Valera dice que Adán conoció a su mujer Eva y ella adquirió hijo. Ese conocer ahí quiere decir hicieron el amor. Es decir, que ese conocimiento desde el punto de vista bíblico es un conocimiento íntimo, relacional, personal. Dios, por supuesto, el conocimiento que podemos y Él quiere que tengamos de Él no es sexual, pero es un conocimiento personal, espiritual, íntimo, relacional. El profeta dice en Oseas 6.6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Sabemos que en la religión judía, digamos que Dios les reveló, la forma de ellos acercarse a Dios para recibir el perdón era ofrecer sacrificios, animales, holocaustos, ofrendas quemadas. Pero aquí el profeta les está diciendo, Dios no quiere ritos vacíos, religión, religiosidad. No quiere, por ejemplo, en nuestro caso, que simplemente vayamos a una iglesia, recemos o oremos, o nos memoricemos oraciones o rezos, sino que tengamos una relación personal, verdadera con Dios. Que tengamos ese amor, esa devoción y esa pasión por Dios, y luego ese amor también por nuestro prójimo. Jesús nos dice en Juan 7.17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina que yo predico es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Un gramo de obediencia vale más que una tonelada de teoría y de información y de conocimientos mentales. Cuando obedecemos lo que Dios nos manda y nos ha dicho en su palabra, realmente empezamos a comprender quién es Él, quiénes somos nosotros, qué es lo que Él quiere con nosotros y para el mundo. Jesús le decía a sus discípulos y también nos dice en Juan 14.15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Un pastor contaba una historia que un padre le dice a su hijo, ve y tiendes la cama. El hijo se va, regresa como a la media hora y le dice, papá, ya sé decir tender la cama en hebreo, en arameo y en griego. Suena pues ridículo y una versión muy caricaturesca, pero es lo que a veces nosotros hacemos. Nos memorizamos lo que Dios ha hecho en su palabra y lo podemos, si hemos estudiado, de pronto la gente lo puede decir en varias versiones de la Biblia. La gente más estudiosa podría de pronto decirlo en arameo, hebreo o griego, las lenguas originales de la Biblia, pero eso no es lo más importante. Tenemos es que ir y tender la cama.
obedecer lo que Dios nos ha dicho. No hay que desechar, por supuesto, el leer la Biblia, estudiarla, memorizarla, importantísimo, pero lo importante, eso es muy importante, pero aún más importante es obedecer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Arrepentirnos de nuestros pecados, rendir nuestra vida a Jesucristo, permitir que viva con su espíritu en nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos, y vivir y predicar su evangelio. El hijo que verdaderamente ama al Padre lo obedece. Que podamos ser esos hijos que obedecemos a nuestro Padre Celestial. Jesús dice más adelante, en el versículo 21 del mismo capítulo 14 del Evangelio de Juan, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Qué hermoso. Al obedecer sus mandamientos, Él se revela a nosotros y vamos conociéndolo más y más. Él va iluminándonos esa revelación que está en la palabra y en Jesucristo. Una pequeña advertencia frente al conocimiento, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8, de los versículos 1b hasta el 3. Dice, el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo todavía no sabe cómo debería saber, pero el que ama a Dios es conocido por Él. Una vez más, el conocimiento no es acumulación de información, sino amor por Él, y la consecuencia natural de este amor es amor al prójimo. En Romanos 13, 8 al 10, el mismo apóstol Pablo dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser las de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen, no mates, no cometas adulterio, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Vemos que el conocimiento más alto es ese amor de Dios en nosotros, por Él y por nuestros semejantes. Otra advertencia más, el mismo Jesús dice, llegando casi al final del Sermón del Monte, en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. La obra del Señor tiene que ser hecha a la manera del Señor, con el carácter del Señor y para la gloria del Señor, no para la vanagloria de los hombres. Quien sirva al Señor debe ser conocido por Él como hijo suyo por la fe. Debe estar bajo su autoridad espiritual para poder ejercerla como Dios quiere y dar gloria al Padre en el nombre de Jesucristo. Dios lo sabe todo, Él lo conoce todo. Entonces al decir en el versículo 23, jamás los conocí, lo que quiere decir es, no los reconozco como míos, ustedes me son ajenos. En Hechos 19, 13 al 17 encontramos esta escena. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron todos temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Satanás y sus demonios también saben quiénes son los hijos de Dios, aquellos cuyos pecados han sido justificados en la cruz, aquellos que han sido justificados por la fe en Jesucristo, los reconocen como no suyos, sino del Señor. Ellos saben quién tiene verdadera autoridad espiritual sobre ellos en el nombre de Jesús y quiénes no. El Señor Jesús también en Juan 10, 3 al 5 dice que el que entra por la puerta al redil de las ovejas es el pastor, y las ovejas oyen su voz y la siguen. Ellos no van a seguir al engañador ni al ladrón, sino que huirán de él. Más adelante dicen los versículos 14 y 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Como dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si hemos leído, aceptado por la fe a Jesucristo en nuestro corazón, leemos la palabra, la creemos y le creemos a Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. Dice Pablo en 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Aquí una vez más sabemos que Dios lo conoce todo, pero lo que significa este conoce es que Él reconoce a quienes son suyos, a quienes lo adoran y están bajo su autoridad y le sirven y lo aman de todo corazón. Jesús en Mateo 10, 32 al 33 nos dice a todos: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que hablar de Jesús y de su evangelio a todas las personas y en todos los lugares donde nos sea posible. Tenemos que confesar, declarar la verdad de lo que Él es, reconocer esa verdad delante de otros. Y Él así nos reconoce también como suyos. El Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Dios quiere también que podamos estar quietos y reposados en el lugar de oración, para, en vez de estar manipulados por un montón de pensamientos nuestros o de los demás o del sistema de este mundo, poder escucharlo a través de su palabra en la oración y tener reposo en nuestra mente y en nuestro corazón. El rey David hace esta oración en el Salmo 27:4. Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Y más adelante, en el que quizás sea el salmo más hermoso, uno de los más hermosos de todo el Salterio, en el Salmo 139, 1 al 6, dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. William Blake, poeta clásico inglés, dice en su texto Augurios de Inocencia: en un grano de arena contemplar el mundo, y en una flor silvestre el cielo vislumbrar, sostener en la mano el infinito y la eternidad en una hora condensar. Eso es verdaderamente lo que podemos experimentar cuando en intimidad, en oración, en meditación de la palabra de Dios, Él la abre ante nosotros por su Espíritu Santo y nos permite conocerlo, comprender mejor quién es Él, cómo obra, cuáles son sus designios y cuál es su carácter. Sigue diciendo David en el Salmo 139, en los versículos 17 y 18. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Ese conocimiento profundo de Dios es el amor de Dios en nosotros. Pablo dice en Romanos 5, 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El apóstol del amor, Juan, dice en 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Que ese amor de Dios se manifieste en amar a nuestros semejantes, empezando por nuestro cónyuge, nuestros hijos, los vecinos y todas las personas. Algunos pasajes más del apóstol Pablo en cuanto al verdadero conocimiento de Dios en Jesús. En Gálatas 6:14 dice: pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Filipenses 3:7 al 9 dice: pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia propia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Finalmente, Pablo, luego de explicar el Evangelio y de decir que es el misterio que estaba escondido desde los siglos y declarar que es la salvación de todas las naciones por la obra de Cristo, pasa a decir lo siguiente. Efesios 3:14 al 21. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es mi oración para todos nosotros, que podamos conocer ese amor de Cristo, cada uno de nosotros personalmente, y podamos extender ese conocimiento de la gloria de Dios a través del amor de Jesucristo. Señor, te doy gracias por mis hermanos y todas las personas que puedan escuchar esta vitamina espiritual, y que podamos recibir este conocimiento tuyo, que es esta relación íntima contigo, este amor, este perdón que tú nos das, este amor que derramas con tu Espíritu en nuestros corazones para extenderlo a otros, Señor. Que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar, como también dice tu palabra, y que empiece en nosotros, en arrepentirnos de nuestros pecados, rendir nuestra vida a ti, Jesús, adorarte con nuestra vida y proclamarte con nuestra vida y palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.